El impresionismo es un movimiento artístico que surge a mediados del siglo XIX. El desarrollo industrial acorta las distancias, acelera el tiempo y los paisajes comienzan a cambiar. No aparecieron más los hombres como se veían antes. Los impresionistas tratan de mostrar la belleza de un mundo donde cada instante se vuelve único. En 1820, en Francia e Inglaterra, algunos artistas se volcaron hacia la naturaleza. Gracias a un nuevo invento, los tubos de pintura en metal, preparados de antemano fáciles de transportar, reemplazan la antigua pintura que se preparaba a mano a partir de aceite y de distintos pigmentos de colores. Los pintores pueden así dejar sus talleres para salir a pintar al aire libre. Los artistas debían trabajar rápidamente, ya que los movimientos del sol modificaban la luz y esto generaba que los colores cambiaran constantemente el motivo retratado. A veces los artistas decidían aplicar la pintura directamente desde el tubo, obteniendo así colores puros, saturados, resplandecientes, además de obtener cierto efecto pastoso en estas pinturas. Alrededor de 1870, estos artistas se agrupan en París y son los futuros impresionistas. Se asocian y organizan una exposición independiente, ya que en un principio son rechazados por los salones más academicistas de Francia y deciden formar así su propio salón, uniéndose un grupo de artistas y autodenominándose como Sociedad Anónima de Pintores, Escultores y Grabadores de París. Este grupo y este salón estaba conformado por artistas que habían sido completamente rechazados y es por eso que generan su propio espacio. La prensa ignora el evento, se burla de ellos y tal es así que venden muy pocas obras. Los artistas no aceptaron inmediatamente el nombre de impresionistas, al cual se les refiere de una forma más bien burlona, hasta una exposición independiente que realizan en 1876, donde comienzan a ser un poco más aceptados y tienen un apoyo más firme de parte de los críticos de arte y de algunos comerciantes de cuadros. Vamos a visualizar algunas obras de arte de artistas representativos de este movimiento impresionista y vamos a analizar aquellos aspectos que estos artistas tienen en cuenta y qué es lo que desean reflejar a partir de su obra. Para comenzar a entenderlo es necesario tener en cuenta que ellos toman como eje fundamental la luz. Este va a ser el aspecto más importante a trabajar en sus obras. El primer artista que tenemos para nombrar es Claude Monet. Claude Monet es un artista que representaba mucho espacios al aire libre, reflejando así cuestiones que tenían que ver con la naturaleza, y crea una obra que es una de las más conocidas, que es Impresión Sol Naciente. Es a raíz de esta obra y a raíz de esa muestra que realizan estos artistas que viene también un poco el nombre de impresionismo. Lo que más llama la atención en la obra de Monet no es solamente el color de este sol, que es bastante furioso, bastante saturado, sino también la pincelada. Una de las cosas que van a hacer que los impresionistas rompan con el arte más academicista va a ser la gestualidad, cosa que antes se disimulaba, porque el arte clásico lo que busca justamente es tratar de realizar una representación que se asemeje a la realidad. Si uno realiza una obra en donde el gesto es más notorio, entonces la obra se vuelve mucho más subjetiva y que si bien me remite a la realidad y yo entiendo lo que se está representando, no se lo hace de una manera fiel, ya que lo vuelve más subjetivo, más emocional y mucho más personal.
La pincelada abierta y esta gestualidad generan que la forma se abra. Esto quiere decir que comienza a carecer de contornos. Las figuras no están delimitadas, no tienen contornos claros, lo cual hace que también se distancie un poco de lo que es la representación más academicista. La pincelada define las formas y genera una atmósfera, pero se aleja de esta definición que es más precisa y genera también una carencia de detalle, ya que con unas pocas pinceladas se me da a entender el objeto que se está representando. Hasta incluso la firma del artista podríamos decir que se integra con el motivo de representación. También la pincelada ayuda a dar el movimiento del agua, a generar un clima lumínico, a generar un cielo determinado que me sitúa en qué momento del día puede ser que se haya hecho esta representación. La paleta de color es bastante suave, prácticamente aguada, y lo que más contrasta es ese acento de color en ese sol que es justamente el que genera esa impresión. Este pintor realizó principalmente paisajes en sus cuadros y se esforzaba mucho por captar el movimiento del agua, particularmente en los escenarios que son más bien en torno a la naturaleza, jugando con los reflejos cambiantes del cielo y la vibración de la luz. En esta representación también podemos ver cómo la figura se vuelve a abrir, siendo que yo puedo identificar lo que estoy viendo, pero no hay formas delimitadas precisas que contrasten de el fondo. Constantemente va a haber una relación de la figura con el fondo, va a haber una forma que se la autodenomina como forma abierta. Y la pincelada, que es gestual en toda la obra de arte, tiene determinado ritmo acorde a cada parte de la composición. Podemos ver pinceladas que son más chicas, pinceladas más anchas. Las pinceladas a veces acompañan un poco el movimiento del objeto, de la figura que se está representando, y acorde a la ubicación del objeto puede ser que la pincelada, si bien es bastante marcada, que sea más detallada si se quiere, que sean pinceladas más chiquititas en figuras que yo tengo más próximas y pinceladas un poco más anchas, más alargadas o más abiertas aún en figuras que yo me pueda encontrar más lejos, lo cual ayudan a acentuar una idea de espacio, de lo que yo tengo más próximo y lo que tengo más lejos. Monet representó mucho, como bien dijimos antes, escenarios al aire libre, relacionados a la naturaleza. Estaba esta cuestión de representar el movimiento y el clima lumínico que se generaba tanto en el agua como en el cielo, y pintó los jardines de su hogar. Son obras muy grandes en donde representa aquellos nenúfares que se encuentran en el agua y donde podemos ver que si uno observa de cerca estas obras, pareciera que es algo prácticamente abstracto, porque son manchas de pintura, pero cuando uno toma cierta distancia, entiende el motivo de representación. Son obras de arte que están hechas para ser visualizadas a determinada distancia, para poder apreciar cuál es el motivo que se está representando. Entendiendo que el detalle es un nivel de detalle diferente, que no tiene que ver con la precisión, sino con una impresión de las cosas. Camille Pissarro es otro de los artistas representativos del impresionismo y realiza esta obra que se llama La entrada de vecinos, de 1872, en donde se ve esta clara predilección a representar estos paisajes al aire libre, a captar el clima lumínico por medio de una amplia paleta de color en donde puedo visualizar mucho trabajo de ocres, de naranjas, de colores más bien cálidos, en contraste con los pocos fríos que se presentan en esta composición. Los artistas, en pos de
representar la luz, no utilizaban dentro de la gama de colores, no utilizaban la opción de el negro, ya que el negro vendría a representar ausencia de luz, con lo cual siempre se van a valer del color para poder representar la variedad de tonalidades y la gama de colores que se presenta ante la incidencia de la luz. Incluso donde yo estoy viendo tonos que me parecen muy oscuros y que son próximos al negro, en realidad voy a estar viendo siempre manchas de color. Y digo manchas por esta cuestión de la gestualidad de la pincelada. Si bien los artistas impresionistas comparten estas características en el hacer, cada uno tiene su estilo predeterminado y su forma de representar las figuras. Al igual que los demás artistas, por medio de esta técnica transmite el momento del día reflejando justamente la luminosidad. No se interesan tanto por representar lo que tiene que ver con el volumen de los objetos, sino más bien en la luz y el color. Como bien dijimos antes, a veces las pinceladas son más chicas, otras veces son más amplias, pero cada resultado me genera a mí una atmósfera determinada que me da cuenta no solo del momento del día, sino también hasta de cierta sensación de temperatura. Y la pincelada más difusa hace que me dé cierta sensación de lejanía. Tenemos también al artista Auguste Renoir, uno de los artistas también más representativos de esta época impresionista. Una de sus obras más conocidas es el Molino de la Galette de 1876, y la particularidad que tenía Renoir era que en sus composiciones representaba la vida contemporánea de aquel entonces, toda aquella vida burguesa de las cafeterías parisinas del siglo XIX, y generaba en sus composiciones una atmósfera que tenía un tratamiento lumínico muy particular. Tiene unos detalles muy lindos en sus obras, no solo por la amplia gama de colores que utiliza, sino también por las situaciones que presenta. Nosotros estuvimos viendo distintas composiciones y en algunas de ellas vimos que son lugares más inhóspitos, pero en el caso de Renoir, si bien las composiciones son al aire libre, le interesa trabajar a partir de modelos femeninos o masculinos. Esta obra, que se sitúa en una terraza llamada Dos Hermanas, tiene de nuevo estas figuras que tienen formas más bien abiertas, en donde los bordes no están definidos, y no solo la pincelada marca cierta atención, o mejor dicho, genera un orden de atención como espectador, sino que además, por medio de los acentos del color, también genera un dinamismo y un recorrido visual determinado. Fíjense que tengo una gama de colores que van de los cálidos a los fríos, pero tengo un rojo y un azul bien contrastantes en la figura central, que hacen que primero centre mi mirada sobre la mujer para después ver a la línea más pequeña, que es la hermana, la canasta, y después ver el entorno, con esas pinceladas que también son marcadas, pero que resultan más abiertas que las de las dos modelos, que parecieran, dentro de esta gestualidad, un poquito más precisas. Un detalle muy lindo que tiene Renoir en sus obras es que al trabajar en espacios al aire libre, con un entorno que tiene que ver con la naturaleza, deja entrever los destellos de luz sobre la piel, dando a entender que ella está rodeada de árboles, en este caso, ¿no? Pero es algo que trabaja en bastantes pinturas, esos acentos de luz sobre la piel de la modelo o de los modelos. Y con unas pinceladas alrededor, no puedo entender exactamente de qué tipo de plantas está refiriéndose, pero sí puedo entender que hay follaje, que hay vegetación, solamente a partir del uso de la pincelada y de la paleta de color.
que también es marcada en la mujer, pero que resulta contrastante por ser mucho más abierta esta pincelada en el entorno, en el fondo. Otro de los artistas representativos de este movimiento es Alfred Sisley. Presenta esta obra llamada Prado de 1875, donde vemos un arduo trabajo de ocres verdosos, de nuevo esta idea por representar la naturaleza, y fíjense los distintos tipos de pinceladas que aparecen en cada sector de la composición. En todas partes tengo pinceladas bien gestuales que dan cuenta de cómo el artista trabajó, a diferencia de obras clásicas en donde eso justamente se disimula y tal vez no entiendo cómo fue elaborada la obra, pero acá sí me puedo poner en la piel del artista y entender cómo trabajó, o por lo menos darme una idea más aproximada. Y la pincelada tiene una particularidad en los pastizales, tiene otra en la parte de los árboles, en la parte del cielo. Cada sector de la composición, cada fragmento genera un ritmo determinado. Y como decíamos en un principio, estas pinceladas generan esta suerte de empaste que también viene de la mano con utilizar los colores directo del pomo, ¿no es cierto? De trabajar el color de una forma más pura, más intensa, si se quiere. Y van a ir a las representaciones más naturistas, no solo por la excusa de poder trabajar el clima lumínico, sino porque también hay ciertas figuras que permiten aprovechar esta pincelada, esta gestualidad, para sugerir cierto movimiento en la figura, como por ejemplo lo es en el agua, en los árboles y en el cielo. Edgar Degas va a ser otro artista representativo de este movimiento artístico y va a reivindicar un poco el material de la tiza pastel. Todas las obras que nosotros venimos viendo son pinturas más bien al óleo, pero Edgar Degas, un artista también francés, dijimos que este movimiento se da en Francia, donde se considera que es la cuna del arte, trabaja la tiza de una forma más lineal, realzando un poquito el trazo que ayuda y acompaña al movimiento del objeto que está representando, sin descuidar la incidencia de la luz. También se interesa por ese motivo, pero fíjense cómo aparece esto de la línea que yo mencionaba anteriormente, cómo me genera un recorrido y un movimiento en el objeto que es particular, por ejemplo, en las telas que se encuentran en el fondo, en la que se encuentra en el piso, en el pelo. Todo tiene un recorrido y un movimiento que es particular y que se diferencia con una figura de otra. Degas se interesó más que nada por representaciones que eran de teatros, de espacios en donde se desarrolle la música, la danza, porque estaba interesado en el movimiento como tal, en la acción. Entonces encontramos muchos escenarios donde, si bien se comparten estas ideas por el tratamiento de la luz y del color, trabajó en espacios que son más bien cerrados, espacios interiores y no tanto exteriores. Otro de los artistas también representativos va a ser Joaquín Sorolla. Joaquín Sorolla es un artista español que era sumamente obsesivo con el tratamiento de la luz y sentía particular atracción por los escenarios de la costa. Es por eso que vamos a ver muchas obras en donde aparece la representación del mar y en donde es muy atractivo cómo con una pincelada más suelta logra dar una idea clara del movimiento del agua y de la luz incidiendo sobre las figuras, sobre los distintos elementos que conforman la composición.
pero fíjense el detalle del agua, los brillos y cómo hasta casi podría escuchar el ruido de las olas rompiendo una tras otra. Utiliza tonos bastante contrastantes y los acentos con variaciones de blanco ayudan a contrastar bastante la figura del fondo. De nuevo, los contornos no hay contornos precisos que delimiten la figura, y si bien la figura puede llegar a diferenciarse del fondo, no es porque tenga bordes bien delimitados. Siempre aparece una pincelada que es más bien marcada, solamente que en algunos artistas es más exagerada y en otros no tanto, pero todos apuntan a esta gestualidad, este ritmo y esta materialidad al ejecutar. Àlex de Marcos es un artista español contemporáneo que realizó una reinterpretación de la obra que acabamos de ver recién, tomando una de las modelos, particularmente la de la derecha, y haciendo una representación que es mucho más actual, haciendo también un estudio de la luz, un estudio del color, de la pincelada, pero de una forma más contemporánea. Otra de las artistas que tomó bastante las ideas del impresionismo y del estilo de estos artistas es Mary Cassatt, que también trabajó mucho sobre el gesto y sobre esta impronta de la pincelada que hace que la obra se vuelva más subjetiva. Nosotros tenemos que pensar que este es un movimiento artístico que se da a mediados del siglo XIX. Se lo considera como el inicio del arte moderno, es el preámbulo a todas las vanguardias del siglo XX. Tenemos que pensar también que esta pincelada más marcada, más gestual, tiene que ver también con optimizar los tiempos de trabajo, porque al ir los artistas a los mismos escenarios, a los mismos espacios exteriores en los cuales se situaban para representar, como en el transcurso del día el clima lumínico variaba, debían poder ejecutar una obra en determinado tiempo para poder plasmar la luz y el color, que eran los objetivos de estos artistas. Si un artista iba a la mañana a un determinado espacio para poder hacer una representación, lógicamente en el transcurso de las horas, a la tarde por ejemplo, el clima iba a ser totalmente distinto, iba a ser una atmósfera diferente. Por eso que esta pincelada más abierta ayuda bastante a optimizar los tiempos de trabajo. Van Gogh, Vincent Van Gogh, fue un pintor holandés que tuvo una influencia decisiva en lo que es la pintura moderna, ya que sus obras contrastan con colores que son resplandecientes y expresan con mucha intensidad las pasiones humanas. Van Gogh va a tomar esta idea de la gestualidad en la pincelada, con una pincelada un poquito más particular, que es más alargada, más fina, con forma de bastón, si se quiere, pero va a estar un poco más interesado en el color de una forma más saturada, más contrastante, más llamativa. Va a tomar el color desde un lugar más ligado a lo emocional, si se quiere. Cuando eso en el impresionismo no sucedía. El impresionismo intentaba captar el clima lumínico. Van Gogh lo que hace es tomar la pincelada y expresar su subjetividad a partir del color. Trabaja mucho con gamas de ocres y tonos fríos como el azul y los verdosos. Los tonos ocres y azules son de los más característicos de su obra. Van Gogh pertenece a una segunda etapa del impresionismo que vendría a ser el postimpresionismo. Tenemos otro artista que pertenece al neoimpresionismo, que vendría a ser una tercera etapa del impresionismo, que es
Signac. Signac va a trabajar, al igual que otro artista que vamos a ver dentro de un ratito, con la técnica del puntillismo. El neoimpresionismo ya viene a ser la obsesión misma por captar y descomponer al máximo la iluminación sobre los objetos, achicando aún más la pincelada sin descuidar que sea gestual, pero sintetizándola concretamente al punto. Georges Seurat es otro de los artistas representativos del neoimpresionismo que trabaja con esta técnica de puntillismo. Son obras de grandes dimensiones, con lo cual el tiempo de trabajo es bastante largo, ya que obviamente al trabajar a partir del punto se requiere un trabajo mucho más minucioso. El punto da como resultado que las formas se vean con cierto volumen o con cierta forma más bien redondeada, que es algo particular de esta etapa del neoimpresionismo. Y ellos trabajaban mucho con una ilusión óptica, con hacer creer que el espectador está viendo algo que en verdad no es, que tiene que ver con el color. Por ejemplo, en esta obra yo puedo ver que el vestido, la parte del corset del vestido, tiene violeta como resultado, pero si yo me acerco puedo ver que está conformado por puntos azules y rojos, y el azul y el rojo justamente me forman el violeta. Yo jugaba mucho con esta idea de mezcla óptica, de que a cierta distancia yo veo un color, pero que cuando me acerco resulta que el color está formado por el color que yo creía ver, está formado por los dos que lo conforman, en la mezcla. La invención de la fotografía instantánea, es decir, con impresión inmediata del negativo, alcanza mucho éxito a fines del siglo XIX. La moda de la fotografía crece y se forman asociaciones que agrupan un montón de aficionados. Se genera incluso un movimiento que se denomina como pictorialismo. El desarrollo de la fotografía hace que justamente los artistas no sepan justificar sus representaciones, porque la fotografía es la que logra mayor fidelidad en cuanto a lo que es la representación de la realidad, y es por eso que deciden alejarse de la línea y de la idea de volumen para aproximarse más a lo que tiene que ver con la representación de la luz. Por eso es también un poco el justificativo de esta pincelada majestual y de esta excusa por tratar de representar el clima lumínico y cómo la luz incide en los objetos. Una artista contemporánea que es muy interesante y que podemos relacionar un poco con el impresionismo es Iris Scott. Es una artista plástica que trabaja con obras, con pinturas que son sumamente gestuales y con una paleta de color que es sumamente amplia. Y lo interesante es que no solo trabaja con una gestualidad y con una impronta en la materia y en el lienzo, sino que pinta con los dedos. Ella no utiliza pinceles, no utiliza ninguna herramienta que no sean sus manos. Utiliza guantes, lógicamente, para proteger su piel, pinta con óleo y trabaja ejerciendo un gesto con los dedos. Si vemos sus obras, podemos ver en determinados detalles cómo se nota el efecto de la yema de los dedos, a veces acercándose más al punto que otorga la forma del dedo presionando sobre el soporte, y otras veces generando una gestualidad que es más bien alargada, que otorga un efecto no tan del punto, sino como arrastrando la pintura. Trabaja mucho los escenarios al aire libre, trabaja mucho con animales y con la modalidad del retrato.
son obras de grandes dimensiones, con lo cual utiliza muchísimo material, muchísima pintura, trabaja mucho con esta idea del empaste. Podemos notar, si pudiéramos ver sus obras de cerca, podemos notar la textura que se genera justamente por el modo de trabajar. Y en este caso, por ejemplo, no solo pintó presionando con los dedos sobre el soporte, sino que además salpicó pintura para poder generar justamente ese efecto de que el animal se está sacudiendo para quitarse justamente toda el agua. Usa colores muy intensos, muy puros, bastante saturados y genera mucho contraste, y son obras muy ricas a nivel compositivo, tienen un tratamiento sumamente minucioso y muy, muy interesante. Estas son unas obras contemporáneas en donde no podemos dar cuenta del artista, pero sí podemos ver que hay una clara relación y un claro homenaje a las obras de Vincent Van Gogh, no solo por tomar esas formas espiraladas que son características de La noche estrellada, sino también por esa pincelada más bien alargadita y en forma de bastón que es tan particular en el artista. Y para finalizar un poco este recorrido, vamos a visualizar algunas composiciones, algunos trabajos de pintura que fueron realizados por alumnos de quinto y sexto año de secundaria, en donde se ven los conceptos más importantes que fuimos mencionando. La gestualidad, el modo de ejecutar la pincelada, que sea una pincelada más notoria. Algunos lo hicieron con los pinceles, otros se inspiraron en la artista Iris Scott, pintando con los dedos. Hubo casos en donde se trabajó con espátula, en otros casos han trabajado hasta con cucharas de plástico o palitos de helado, cualquier herramienta que sirviera para poder generar una impronta y un gesto más marcado, más particular en la composición, en la terminación de la pintura. En una misma composición puede repetirse el estilo de la pincelada o pueden experimentarse distintos modos al pintar, que en algún sector haya pinceladas más pequeñas, en otras pinceladas más abiertas, más alargadas. Eso es más bien a decisión de quien lo hace. Son todos escenarios al aire libre. La materialidad y la textura que me da la pincelada aparece en todos los trabajos. Algunos han partido de fotografías que han sido tomadas por ellos mismos. Otros han decidido representar un escenario en el momento en que lo estaban viendo. La paleta de color es sumamente amplia y en todos aparece esta idea de tratar de captar la iluminación, el clima lumínico que me genera la obra pictórica. ¿Qué es lo que me sugiere ese escenario que yo estoy contemplando? También se ha trabajado la idea de organización espacial, porque al ser composiciones figurativas que me remiten a la realidad, hay una sugerencia de espacio, de entender qué figuras están más cerca, qué figuras están más lejos, a partir de la superposición o la perspectiva, o a pesar de que sean formas más abiertas, el nivel de detalle, si se quiere, teniendo pinceladas más pequeñas en figuras que yo encuentro más al frente y pinceladas más abiertas en figuras que encuentro más lejos. Y teniendo un tratamiento de la forma más abierta,